Quisiera pedirles que abran sus Biblias, por favor, en el libro que nos toca hoy. Ya saben cuál es el libro, ya se leyó, ¿verdad? Nehemías. Nehemías. Y quisiera pedirles que busquen el capítulo 8. Capítulo 8 de Nehemías. ¿Se acuerdan el domingo pasado que dijimos algo en cuanto al libro de Nehemías en su relación con el libro de Esdras? Dijimos que ambos libros en la Biblia hebrea están como un solo libro, ¿verdad? Así que Nehemías y Esdras compartieron el mismo tiempo de ministerio también. Nehemías y Esdras fueron hombres de Dios en posición de mucha influencia en su tiempo. Eran cercanos a los reyes Artajerjes y Ciro, en particular, respectivamente. Y esta mañana, mis amados, vamos a tomar el capítulo 8 de Nehemías, en el cual tenemos a Esdras como la persona central que Dios va a usar para bendecir a su pueblo. Nehemías pone a Esdras dentro de este libro. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por sabernos seguros en ella, que podemos leer con toda confianza porque sabemos que es tu palabra. Oh Dios, sé tú soberanamente obrando en nuestras vidas, personales, Señor, individuales, como familia también, pero también como iglesia. Permítanos tener, Señor, esa palabra tuya en nuestra mente, en nuestro corazón. Sé tú, oh Dios, obrando a través de ella. Así como cantamos de que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor, obra en esta mañana a través de tu palabra en nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a tomar el capítulo 8 de Nehemías. Y básicamente, hermanos, este libro de Nehemías tiene solamente dos partes, diríamos dos mitades. Bueno, si son dos mitades, son dos partes nomás, ¿verdad? Porque o es una mitad o es la otra, pero si son dos mitades, quiero decirles que vamos a estar en la segunda mitad al inicio. Capítulo 8 es justamente el inicio de esa segunda mitad del libro de Nehemías. Y quiero decirles que aquí en esta segunda mitad, Nehemías muestra que su deseo no era solo reconstruir los muros de Jerusalén, que básicamente son los 7 capítulos primeros. Usted conoce, si ha leído Nehemías, se va a dar cuenta cómo Dios lo usa para esa labor tan grande, tan enorme. Dios tocó su corazón, tocó el corazón de Nehemías de una manera indescriptible y sintió tanta pena, tanta tristeza de ver a Jerusalén como estaba. Y Dios lo usó grandemente en la reconstrucción. Pero ¿saben qué? Nehemías muestra del capítulo 8 en adelante que su deseo no era solo reconstruir los muros de Jerusalén. Su deseo era también revitalizar espiritualmente al pueblo de Dios. Revitalizar espiritualmente a Israel. Qué precioso, ¿verdad? A veces nos quedamos con una mitad nomás y pensamos que ya lo tenemos todo. Generalmente lo que ocurre en todo momento, siempre que avanzamos algo, hasta cierto punto, nos damos cuenta que hemos recorrido a la mitad y dijimos, ya es suficiente. Y saben que lo mejor viene con la segunda mitad. Generalmente a la primera parte solamente nos introduce a algo ciertamente importante, pero no la totalidad de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Así muchas veces nos quedamos con la mitad en tantas cosas y perdemos lo que Dios quiere hacer cuando agarramos las cosas más a propósito, las cosas de Él de una manera completa. Y ese propósito de esta carta, de este libro, perdón, de Nehemías. En esta segunda parte vamos a mirar cómo podemos comprender a Nehemías de una manera completa. Esa manera completa tiene que ver con la parte espiritual también del pueblo de Dios. Así que en aquella época, una época muy, muy difícil, pero en tiempos difíciles, hermanos, es cuando Dios levanta hombres especiales. Y Esdras y Nehemías fueron hombres especiales. Dios los colocó en lugares de influencia tremendos. No sabemos cómo es que llegaron ahí, pero llegaron ahí. Algo dijimos el domingo pasado en cuanto a esto. ¿Cómo es que Dios en su providencia permite hombres que le conocen, hombres temerosos de Dios,
ponerse en lugares tan cercanos a los reyes, porque estaban cercanos a los reyes ellos, tan cercanos de que los reyes solamente miraban el rostro de Esdras en su tiempo y de Nehemías en el suyo, ¿verdad? Y decían, algo te está pasando, tú tienes algo, tú estás sintiendo algo, dime qué está pasando. ¿Se imaginan la cercanía de estos hombres de Dios con los reyes, con la gente que está ahí alrededor? Para que llegue ese punto de intimidad, ¿verdad? En esa esfera, realmente tiene que haber un gran aprecio sobre ellos. Tanto más cuando sabían que eran gente que tenía otro Dios. Interesante, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijimos el domingo pasado? Dios permite estas cosas y mueve el espíritu de cada quien. Dios movió el espíritu de Esdras, Dios movió el espíritu de Nehemías. ¿Saben para qué? Para poder estar en ese lugar. ¿Saben para qué? Para que los reyes cumplan los propósitos de Dios a través de ellos para favorecer a su pueblo. Amén. Ese es nuestro Dios. Él es el armador por excelencia, Él es el constructor por excelencia. No solamente todo lo creado ya lo hizo y es hermoso, ¿verdad? Pero en cuanto a sus propósitos también lo es. Solamente espera que seamos nosotros valientes en poder decir quién es nuestro Dios sin temor alguno. La gente necesita escuchar de nosotros quién es nuestro Dios y que lo digamos de todo corazón, con todas las fuerzas de la convicción que sea posible. Porque de otra manera no vamos a mover el corazón de nadie, ni mucho menos la atención de nadie, como lo hicieron esos hombres. Eso es lo que recogemos en el contexto acerca de estos dos libros. En aquel tiempo surgió un historiador griego llamado Tucídides, con acento en la I para que sea más fácil, Tucídides, quien hizo esa declaración. Escuchen bien esto, muy importante declaración. Él dijo, son las personas, no los muros, los que hacen una ciudad. Interesante. Bueno, los filósofos griegos sí me tenían mucha certeza en lo que decían. Y ¿sabe qué? No les faltaba razón, porque son los hombres, las mujeres quienes aportan lo moral, lo espiritual y lo social. Son los hombres y mujeres los que aportan. Lo que ellos aportan es lo que cuenta. No tanto son sus edificaciones imponentes para defenderse, sino son las personas en lo que pueden dar. Esto constituye realmente lo que es la ciudad. Por eso uno llega y dice, esta ciudad es buena, se siente bonito aquí dentro. ¿Por qué? ¿Por las construcciones? No tanto, ¿verdad? Es más por la gente. Ha ido a lugares donde usted ve que la gente es tan amable, tan linda, que, ay, Señor, esto parece el cielo, dice usted, pero no es como, que parece así, pero no es como. Pero hay gente buena, hay gente muy amable. Bueno, así que lo que dice este historiador griego no es ninguna novedad, esto es. Pero cuánto más cuando se refiere al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios está obrando en un lugar, en una ciudad, en un estado, en un país, hermanos, eso cambia totalmente. Realmente cuando el pueblo de Dios está viviendo su cristianismo, está viviendo su cercanía a Dios, esa ciudad, ese estado, esa provincia, ese lugar cambia. Tiene colores humanos, tiene colores de amor, tiene colores de ayuda. Eso es lo que tiene ese lugar. Entonces, es importante la manera como vive el pueblo de Dios en el lugar donde Dios lo ha puesto. Es muy importante, porque va a darle color a esa ciudad. Yo pienso que en estos tiempos, mis amados, es cuanto más necesita este estado, como todos los estados de este hermoso país. Necesita una presencia vigorosa, valiente del pueblo de Dios. Porque no hay otra forma de que las cosas puedan cambiar, porque las cosas en este país están mal, están feas. Las cosas como van yendo, no están como Dios quiere que vayan. Hay mucha violencia, hay mucha discriminación, hay mucha injusticia por todos lados. El único que puede cambiar esto es Dios. ¿Y Dios a quién va a usar? A su pueblo. A nosotros, a ustedes y a mí.
Que Dios nos ayude a ser claros en manifestar de quién somos. Que seamos claros en manifestar que sabemos a dónde vamos. Que seamos claros en vivir como Dios espera que vivamos en ese tiempo y en esa ciudad. Es la única manera en que las autoridades puedan mirar y reconocer que el Dios nuestro es el Dios de los cielos y la tierra. Lo dijo Ciro en el libro de Esdras. Lo va a decir Artajerjes a su manera en el libro de Nehemías también. La palabra de Dios tiene vigencia. Así estamos hablando del Antiguo Testamento. Tiene vigencia porque es la palabra de Dios. Hacemos bien en atender a ella con toda solicitud y que el Señor nos hable en esta mañana. Y pienso que Dios está hablándonos en esta mañana. Amén. Nehemías estaba seguro de que era necesario hacer algo físico en la ciudad. Claro que sí. Pero ¿saben qué? Nehemías creía firmemente también que el pueblo de Dios tenía derecho de una prosperidad espiritual también. No solamente estar bien físicamente, sino estar bien espiritualmente. En el lenguaje bíblico, el estar bien espiritualmente es prosperidad. Amén. Es la prosperidad que Dios tiene para nosotros. No es tanto el dinero, no es tanto la casa o la forma o lo bonito que sea la casa o las cosas que podamos tener. Somos nosotros, realmente, o somos prósperos o somos pobres. Lo que más le interesa al Señor es nuestra prosperidad espiritual. Amén. Y en esa línea tenemos que ir caminando. En esa línea tenemos que ir construyendo nuestras vidas. En esta línea tenemos que ir construyendo nuestro servicio para este país. No escondiendo nuestra fe, sino manifestándola. ¿Cómo la podemos manifestar? Cuando estamos revitalizados espiritualmente. Cuando Dios está en control de nuestras vidas. Amén. Cuando Dios está en control de nuestras vidas. Las reparaciones que hizo Nehemías terminaron, ¿sabe qué? Mire capítulo 6, por favor, versos 15 y 16, antes de entrar al tema. Las reparaciones que hizo Nehemías, ¿saben qué? Terminaron al fin del verano, en el mes de Elul. Si mira capítulo 6, verso 15. ¿Lo tiene Nehemías 6, verso 15? ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien? Ya le he dicho, hermano. Aquí está, muy bien, adelante. El verso 16, por favor, Joen, también. Muy bien, se terminó todo. Que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. La reconstrucción había sido hecho por medio de Dios. De la misma manera va a ser la revitalización. Siempre ocurre lo mismo. Siempre es Dios. En todo es Dios. Eso es lo que vemos muy claramente en este libro. Y esto fue lo que va a pasar en el mes siguiente, el mes de Tisri. Comenzando el nuevo año, es donde tiene lugar esta revitalización. Es donde vamos a leer el capítulo 8 de Nehemías, el cual leyó nuestro hermano Ujier. Cuando dice que venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban ¿dónde? En sus ciudades, y se juntó todo el pueblo, ¿como qué? Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Dónde estaba este pueblo de Dios? Según este verso, ¿dónde estaban? ¿En medio, adentro de un templo? ¿Dónde estaban? Afuera, ¿no es cierto? Según todo el pueblo, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. En otras palabras, estaban al aire libre, estaban outdoors, ¿no? Estaban afuera. Y le decimos, Dios, gracias porque tenemos este lugar en este momento, ¿no? Pero esta gente estaba allí, afuera, al aire libre. ¿Para qué? Para dedicarse por entero a la lectura
de la palabra, no solamente la lectura, sino que también en la interpretación de la palabra de Dios. Y el sacerdote Esdras, verso 2, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Verso 3, y leyó el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué estaban haciendo? Leyendo, solamente leyendo. Interesante, hermanos. Esta gente estaba siendo movida por Dios solamente para leer la Biblia, para leer la palabra. ¿Se imaginan lo que estaba pasando en ese momento? En ese momento a veces decimos, bueno, leer, y realmente a muchos como que no les gusta mucho leer, ¿verdad? Por muchas razones. Pero esta gente quería leer la palabra de Dios. Ellos sabían lo que decía la palabra de Dios, pero querían leerla, querían escucharla. Hermano, ese deseo solamente lo puede producir Dios. Cuando usted tiene deseo de leer la Biblia, léala porque es su tiempo. Es un tiempo que Dios le permite tener con Él a través de su palabra. ¿Sí o no que tiene ustedes algunos momentos deseos de leer la Biblia? ¿Lo tiene o no? ¿Verdad? Y no lo hace. ¿Cierto? Cierto. Y no lo hace. Cuando Dios pone el deseo, Él está tocando su espíritu para que lea la palabra de Dios. Ya hizo la faena del día. Ya hizo su trabajo, ya hizo lo que tenía que hacer. Y Dios toca su corazón y le dice, hey, lee mi palabra. Léela. No, ya la conozco. Léela. Solamente léela. Del resto me encargo yo, está diciendo el Señor en otras palabras. Del resto yo soy el organizador de todo. Esto es lo que pensaba y creía Nehemías. Por eso le dijo, traigan el libro, désenlo a Esdras porque él tiene que leer. Porque es allí donde podemos ser nuestros corazones enternecidos, nuestras mentes movidas, nuestras conciencias removidas. Porque solamente la palabra de Dios puede hacer aquello. La palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que necesitamos tú y yo. Es lo que necesita el pueblo de Dios siempre, ¿o no? Todos necesitamos eso. No le podemos decir no a Dios. Solamente dejemos que la palabra de Dios sea abierta, sea leída. Le dijeron a Esdras, trae el libro. Trae el libro. Ahí está la ley de Dios. Es la manera como Dios había hablado a Israel siempre. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Mis amados, en este tiempo la Biblia viene resultando ser el más ausente dentro de la vida cristiana de muchos. Solamente, dicen algunas estadísticas antiguas, que solamente la mayoría la abre cuando viene a la iglesia. ¿Será cierto? No creo. ¿Usted qué dice? Que solamente cuando viene a la iglesia. Otros en un espectro de mayor cantidad fueron encuestados y decían, no, a lo mucho una vez al año. ¿Se imagina eso? Son estadísticas. Entonces, la Biblia ha sido relegada del lugar de importancia, tanto más en la iglesia cristiana, increíble. Relegada. Algunos que tienen mucho cariño con su Biblia le han construido un lugarcito allí para su Biblia, pero solamente la tienen allí en un lugar bonito, pero cerrada en su casa. Bueno, en esta mañana Dios está tocando a su iglesia para que abramos su palabra.
No importa si estamos en pandemia, no importa si estamos outdoors o lo que fuere, hermano, lleve su Biblia y abra la palabra de Dios cada día. Porque es necesario, no seamos como el resto de gente que no conoce a Dios, que sabe lo que es una Biblia, lo sabe, pero no la conoce. Nosotros sabemos qué es la Biblia, conocemos lo que es la Biblia, pero muchos de nosotros no sabemos cuál es el mensaje para nosotros. La única manera de saber el mensaje de la Biblia somos nosotros, los hijos de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la palabra. Del resto se encarga el Señor. Amén. Cuando no tenemos disposición en la lectura, Dios va a movernos y su Espíritu nos va a ayudar a entender lo que dice la palabra de Dios. En estos domingos estamos aprendiendo tantas cosas con el Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Verdad? La cantidad de nombres y relaciones y genealogías, ya le estamos tomando cariño porque son gentes como nosotros, ¿verdad? Que Dios les pone ahí sus nombres. ¿Y sabe qué? Dice el Nuevo Testamento de que también nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, el suyo y el mío. Así que no le canse usted leer genealogías en el Antiguo Testamento. Que el suyo y el mío también están escritos en el libro de la vida. Porque Dios nos ama individualmente. Nos ama tanto y nos considera. Hermanos, de la misma manera espera eso de Dios. Espera Dios eso de nosotros para Él. La única manera para Él concreta es cuando leemos su palabra. Hermano, que le mueva solamente el amar a Dios, leer la palabra de Dios, por favor. Amén. Señor, porque te amo. Porque hiciste tanto por mí, es que en esta mañana voy a abrir tu palabra y la voy a leer con todo mi corazón, esperando grandes cosas de ti. Entonces Dios va a abrir todo lo que tiene, todas las riquezas que tiene para ti en ese día. Y si lo haces cada día, mira, vas a abrir una fuente de recursos del cielo para tu vida, con personas, para tu familia. Dios va a abrir grandes cosas y vas a ser próspero. Porque eso es lo que en la Biblia nos dice, que al conocer a Dios, nuestra prosperidad va a llegar. La abundancia de Dios va a estar con nosotros, va a estar contigo, va a estar conmigo, va a estar con su iglesia. Hermanos, yo tengo una gran expectativa por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Estamos leyendo la palabra de Dios. No queremos saltarnos ningún libro del otro. Estamos allí con el firme propósito de que la palabra de Dios sea importante desde el comienzo de ella hasta el final de ella. Amén. Que sea Dios hablando a su iglesia a la manera como Él sabe hacerlo y es el único que lo puede hacer de la mejor manera. El cristiano está llamado a entender la palabra de Dios, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Dios habla de una forma incomparable a través de su palabra a cada uno de sus hijos. Y si hacemos oídos sordos a esta forma exclusiva de comunicación de parte de Dios con nosotros, difícilmente vamos a convertirnos en aquello que Dios quiere que nos convirtamos. En cristianos maduros, en cristianas maduras. ¿Cuándo es que tú logras esto? Cuando te das cuenta de que ya estás alimentándote con platos de fondo y ya no estás en la leche, ya no estás en el alimento del infante. A veces nos quedamos con solamente lo primero y nos deleitamos con la lechita solamente. Ya esto lo conozco, qué bonito, y ahí te quedas. Mira, Dios tiene más que lechita para ti. Quiere darte alimento sólido, pero no lo de afuera, sino lo que está en su palabra. Lo vas a tener y en abundancia. Y junto con eso muchas otras bendiciones más, porque ese es nuestro Dios, que nos ha prometido vida y vida en abundancia. A esto se refiere el Señor ahí en su palabra. Amén. El libro de Nehemías tiene mucho para decirnos. Y este capítulo 8 realmente nos habla tanto, hermanos. Miren, los versículos 9 en adelante de Nehemías 8. Vamos a leer, por favor. Nehemías 8, verso 9. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, ¿qué cosa? Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis,
porque todo el pueblo lloraba. ¿Por qué lloraba? Oyendo las palabras de la ley. ¿Usted ha llorado alguna vez cuando estaba leyendo su Biblia? Repito, ¿ha llorado? Sí, muchos, ¿verdad? Esta gente lloró solamente de escuchar las palabras de la ley. Mire el verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Verso 9 está hablando de que el pueblo lloraba al leer la palabra. ¿Cuándo es que nosotros lloramos cuando leemos la palabra? ¿Cuándo es cuando nos entristecemos tanto leyendo la palabra? ¿Sabe usted cuándo ocurre esto? Cuando soy tocado por la palabra, por mis pecados. La palabra de Dios estaba siendo leída. El resultado era lloro, y un lloro amargo. ¿Cuándo es que hay un lloro amargo, una tristeza amarga en la vida del creyente? Cuando es confrontado, cuando sus pecados se ponen en la superficie y lo puedes ver. Y cuánto esto que estás haciendo ofende a tu Dios, al Dios que te ama. Entonces se quebranta tu corazón y lloras, se corren lágrimas por tus mejillas. ¿Te ha pasado o no? Te debe pasar si no te ha pasado. Lee la palabra de Dios con todo tu corazón, mírate a ti mismo. Dios pone delante de nosotros en la superficie de nuestra conciencia nuestros pecados para que lloremos, para que nos entristezcamos, porque esa es la tristeza según Dios, es la tristeza que vale, es la tristeza que cuenta. Porque a menos que tú llores, no vas a tener el gozo que Dios quiere darte después de llorar por tus pecados. Amén. De eso está hablando Nehemías. Este es el mensaje central de Nehemías. La palabra de Dios tocando la fibra, tocando el corazón, tocando la vida nuestra y poniendo de relieve nuestros pecados. Y al mirar nuestros pecados nos damos cuenta tan ofensivos que hemos sido a nuestro Dios, tan ofensivos que hemos sido a nosotros mismos, tan ofensivos que hemos sido a la gente, que el único resultado es llorar amargamente. Porque contra ti solamente pecado. Hermano, llegue a ese punto para que se pueda gozar después como Dios quiere que usted se goce. Ese es el gozo que Dios tiene reservado para todo aquel que sabe llorar por sus faltas, por sus fallas, delante de aquel que puede perdonarle. Amén. Amén. Mis amados, voy a dejar esto con ustedes. Ese verso 10, ese verso 9. Llorar, el verso 10, el gozo. Usted quiere lo del verso 10, ese gozo, pues repase el verso 9. Señor, tócame con tu palabra, que solamente al leer se quebrante mi corazón, mi entendimiento, que se caiga por los suelos. Porque quiero que tener mi entendimiento, el que tiene tu palabra. El entendimiento y la sabiduría del hombre espiritual es cuando se da cuenta cuán podrido es dentro de sí mismo. A veces nos enorgullecemos y hablando a todos, ¿verdad? Hablando a mí mismo también, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos estamos llamados a considerar las miserias de esta carne, de esa naturaleza pecaminosa. Y que Dios nos ponga a la guardia de aquello, porque esto ofende a Dios. Y llegar a ser humildes y venir delante de Dios y de rodillas y en tu casa allí, de rodillas frente a tu cama, donde quieras en tu casa, pero que hagas ese momento íntimo con Dios. Donde la palabra de Dios toque tu vida y diga, tú eres un pecador. Sí, Señor, yo soy pecador. Sí, Señor, tú me conoces. Sí, tú conoces todo de mí y tú lo repitas y lo repitas hasta que te quiebres delante de Dios. Porque si te quiebras de esa manera, Él es el único que te puede levantar, fíjate. El único. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Vamos a orar al Señor para que eso ocurra en cada una de nuestras vidas y que ocurra a menudo. Amén. Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores, no hay ni siquiera uno
que diga yo no he pecado, ese es un mentiroso, en las palabras de Juan. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, que solamente leer. Gracias, Señor, que solamente analizar su historia, los autores que están sometidos a tu autoría, porque tú realmente eres el autor de tu palabra. Oh Dios, danos sensibilidad que solamente al leer tu palabra podemos mirarnos como en un espejo. Y no solamente mirar nuestras virtudes, que eso es lo que menos cuenta. Señor, ayúdanos a mirar nuestros defectos. Ayúdanos a mirar nuestros pecados, oh Dios. Tú los conoces por nombre como también nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Dios. Que tu palabra toque nuestras almas. Que seas tú, oh Dios, poniendo delante de nosotros lo sucio, los pecados, los pensamientos. Señor, guárdanos de estar aparentando cosas. Porque ¿a quién estamos engañando? A nosotros mismos. No, nosotros mismos sabemos cuántas veces te hemos ofendido, Señor. Y somos muy hábiles en mirar a los otros, cuando somos nosotros los primeros responsables de sentir en nuestras vidas tu palabra. Señor, quebrántanos. Yo no sé, mi hermano, en esta mañana, ¿cuántos están siendo tocados por Dios? Yo estoy hablando de la palabra de Dios. Yo estoy siendo tocado por Dios. Tú tienes que estar siendo tocado por Dios también. Amén. Y si estás siendo tocado por Dios en esta mañana, esta es tu mañana. Pídele perdón a Dios por tus faltas. Perdóname, Señor. Repítalo. Perdóname, Señor. Repítelo en tu corazón hasta que se quebrante tu corazón. Porque de eso se trata el arrepentimiento. A veces somos muy profesionales en arrepentimiento nosotros, ¿verdad? Y tenemos que repetir nuestro pecado hasta que nuestro corazón sea consciente de cuán ofensivo es a Dios nuestra falta. Eso es ser conscientes de nuestros pecados. De esa manera llegamos al arrepentimiento genuino delante de Dios. Amado Padre, gracias te damos. Gracias te damos por esa lección en ese capítulo 8 de Nehemías. Señor, danos sensibilidad a tu palabra. Y que te busquemos y que te encontremos, porque tú no te escondes, tú quieres ser encontrado en ella, Señor. Que podamos perseguir tu presencia, perseguir como mendigo el perdón tuyo por nuestros pecados, Señor. Sabiendo que el fruto de un verdadero arrepentimiento es el gozo de ser perdonado. Mi hermano amado, mi hermana amada, si le has pedido perdón a Dios de todo corazón, Dios te ha perdonado. Dios ha mirado tu arrepentimiento. Que esto que ha pasado ahorita sea una pequeña cosita solamente en tu vida, en esa vida que te espera a partir de hoy. Que seas un hombre o una mujer que tiene un espíritu de arrepentimiento genuino, que busca a Dios con todo su corazón para recibir de Él lo que tiene de especial para ti y para mí. Amén. Déjeme terminar con esta oración. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo de intimidad delante de ti. Haz tu obra en cada uno de nosotros, oh Dios, porque queremos prosperar espiritualmente. Te lo pedimos en el glorioso nombre de aquel que murió por todos nuestros pecados, tu Hijo Jesucristo y nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.